Aquella noche, la noche en que celebrábamos nuestro tercer aniversario de bodas con una fiesta en pleno apogeo, vi a mi marido, Javier, enredado con otra mujer en la bodega de la casa. Él no se dio cuenta de que yo estaba allí, paralizada en el umbral de la puerta entreabierta. Me clavé las uñas en la pared de madera hasta hacerme sangrar, ahogando desesperadamente el grito que pugnaba por salir de mi garganta. La mujer era la nueva directora de ventas de la empresa, Mónica. Una mujer de rasgos afilados y una mirada que parecía capaz de incendiarlo todo. Pero no fue su belleza lo que me quemó. Cada palabra de su conversación fue como 1000 agujas envenenadas atravesando mi corazón. Mónica, con una voz melosa como la miel, pero cargada con el veneno de una serpiente, dijo con coquetería: ¿Hasta cuándo vas a tener a esa esposa sosa en casa? Odio que tengamos que vernos a escondidas. Javier soltó una risita. Esa misma risa que una vez me pareció encantadora ahora me resultaba repugnante. La rodeó con fuerza por la cintura y dijo con voz arrogante: ¿Qué prisa tienes? Es una gallina estéril. Mi madre se encargará de echarla tarde o temprano. La mantengo solo por las apariencias, para que mi padre no tenga excusas para sermonearme. En cuanto asegure mi herencia, la señora de esta casa serás tú. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Una gallina estéril. Durante los últimos 3 años, ¿cuántas amargas infusiones de hierbas había bebido, atormentada por la culpa? ¿Cuántos hospitales había visitado? ¿Y todo para qué? ¿Para oír esas palabras de la boca del hombre al que había amado con todo mi ser? Me di la vuelta y caminé como una sonámbula. Fuera, la fiesta seguía en su apogeo. Risas, conversaciones, el tintineo de las copas. Todo sonaba como el ruido de otro mundo. Subí directamente a mi habitación, cerré la puerta con llave y me derrumbé en el suelo. No lloré, pero el pecho me dolía como si se fuera a desgarrar, como si alguien me estuviera estrujando el corazón con las manos desnudas. ¿Cuánto tiempo estuve sentada así? Javier regresó, apestando a alcohol y al perfume barato de Mónica. Al verme en ese estado, ni siquiera me preguntó qué me pasaba, simplemente dijo con un tono irritado: ¿Por qué pones esa cara de funeral otra vez? Traes mala suerte. Levanté la cabeza, lo miré directamente a los ojos y pregunté con voz quebrada: ¿De dónde vienes? Javier se sobresaltó por un instante, pero enseguida recuperó su expresión arrogante. Estaba atendiendo a los invitados. ¿A ti qué te importa? Me levanté y me acerqué a él. Cada paso pesaba como una tonelada. ¿En la bodega? Curioso, esa invitada olía exactamente al mismo perfume que la directora Mónica. ¿No es así? El rostro de Javier cambió de color. Me miró, y su expresión pasó de la sorpresa a la furia. ¿Me has estado espiando? Me reí. Una sonrisa torcida más dolorosa que el llanto. Vuestras sucias andanzas no necesitan ser espiadas. El hedor llega por sí solo. En ese instante, un chasquido resonó y un dolor ardiente me estalló en la mejilla. Javier gritó: ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Te lo voy a dejar claro. Estoy harto de tu cara de funeral. Llevas 3 años sin poder dar a luz a un solo hijo. ¿Con qué derecho levantas la voz en esta casa? Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era mi suegra, Carmen. Vio la escena, pero sin siquiera mirarme a mí, su nuera, se acercó a Javier y le acarició el brazo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Javier me señaló con el dedo y dijo con voz cargada de rabia: Mamá, mira esto. Me está acusando en falso. Dice que la estoy engañando con otra mujer. Carmen se volvió hacia mí. Su mirada era fría como el hielo. ¿Y bien, tienes pruebas? ¿O simplemente vienes a montar una escena de celos por un rumor infundado? Me llevé la mano a la mejilla ardiente. Solo entonces rompí a llorar. Señora, lo vi con mis propios ojos. Carmen esbozó una sonrisa cargada de desprecio. ¿Y qué si lo viste? Un hombre puede cometer un error, o 2 fuera de casa. Eres su esposa. Y el deber de una esposa es saber cuál es su lugar. Es vivir haciendo la vista gorda. Pero si ni siquiera puedes cumplir con la obligación más básica de dar un heredero a esta familia, ¿con qué derecho intentas controlar a tu marido? Cada una de sus palabras fue como un martillo gigante golpeando mi cabeza. Miré a la mujer que tenía delante, la persona a la que durante los últimos 3 años me había esforzado por servir con todas mis fuerzas para cumplir con mi deber de nuera. Y entonces lo comprendí. A sus ojos, nunca había sido un ser humano. Solo había sido una herramienta, una máquina de hacer bebés, y esa máquina ya estaba rota. Entonces, ¿lo que usted dice es que debo aceptar todo esto? Repliqué, con la voz temblando de rabia. ¿Y si no lo aceptas, qué? ¿Vas a divorciarte? Se burló Carmen. ¿Quién te crees que eres? Si te echan de esta casa con lo puesto, ¿qué te quedará? Solo la etiqueta de ser una mujer vieja y estéril. Escúchame bien.
Como la directora Mónica se quede embarazada de un hijo antes, no hay garantía de que tu puesto como señora de esta casa siga siendo tuyo. Javier, a su lado, se cruzó de brazos y me miró con aire de suficiencia. En ese instante, dejé de sentir dolor. El dolor se había transformado en algo frío y afilado. Era odio en su estado más puro. Miré a la madre y al hijo, de pie como vencedores, disfrutando de mi sufrimiento. Y un pensamiento oscuro y demencial cruzó mi mente. No, el divorcio no. Sería un camino demasiado fácil. ¿Que me echen con lo puesto? Jamás. No me iré a ninguna parte. Me quedaré en este infierno. Y haré que quienes me han pisoteado paguen el precio más alto. Les arrebataré lo que más valoran, aquello de lo que más se enorgullecen. Mi mirada se posó distraídamente en una foto de familia sobre el tocador. Mi suegro, Ricardo Vargas, el hombre más poderoso de esta casa, siempre con una expresión severa, pero que a veces me miraba con ojos indescifrables. El único en esta casa que nunca me había recriminado el tema de los hijos. Una voz fría y cruel resonó en mi cabeza. Era mi propia voz. Javier, ¿quieres un hijo para continuar tu linaje y heredar la fortuna? Perfecto, te daré un heredero para esta casa. Pero el padre de ese niño no serás tú. Haré que pases toda tu vida criando al hijo de tu propio padre, sin saber que es tu medio hermano. Convertiré a ese niño en el arma más dulce y cruel de mi venganza. Cuando ese plan demencial tomó forma, todo mi cuerpo se estremeció. No de miedo, sino de una excitación diabólica. Miré por última vez a la madre y al hijo, y en silencio me di la vuelta. Mi guerra acababa de empezar. Después de aquella fatídica noche, ya no era la misma de ayer. La antigua yo, la esposa sumisa, la nuera que aguantaba y soportaba, había muerto. Lo que ahora existía en este cuerpo era un ser con un plan de venganza brutal, un lobo con piel de cordero, un depredador que esperaba pacientemente su oportunidad. No monté ninguna escena, no lloré ni volví a acusar a Javier. A la mañana siguiente, me levanté temprano como de costumbre y preparé el desayuno para toda la familia. Mi mejilla seguía ligeramente hinchada, pero la cubrí con una fina capa de maquillaje. Cuando serví la comida en la mesa, Javier y mi suegra me miraron con recelo. Probablemente les sorprendió mi calma. Yo solo sonreí, una sonrisa leve pero vacía. Siento lo de anoche, creo que lo malinterpreté todo. Lo dije con una voz plana, sin ninguna inflexión emocional. Javier pareció sorprendido, y mi suegra entrecerró los ojos, como intentando leerme el pensamiento. Con que sepas cuál es tu sitio es suficiente, espetó fríamente, y no dijo más. Sabía que, a sus ojos, yo ya me había rendido. Pensaban que había aceptado mi destino, temerosa de un futuro en el que sería expulsada sin nada. Pero se equivocaban. Aquello no era una rendición. Era una retirada estratégica para cazar al tigre. Primero, tenía que bajar su guardia. Y el tigre que yo acechaba no era Javier, sino el ser más poderoso de esta jungla, mi suegro, Ricardo Vargas. A sus casi 60 años, todavía tenía una presencia imponente. Era el presidente de un gigantesco grupo constructor, y en esta casa, su palabra estaba por encima de la ley. Era un hombre de pocas palabras, y su rostro siempre emanaba una solemnidad que intimidaba a los demás. Si Javier estaba donde estaba hoy, era gracias a la sombra de su padre. Sin embargo, yo sabía que, en el fondo de su corazón, Ricardo desaprobaba a Javier. Le había oído suspirar en múltiples ocasiones mientras revisaba los informes de gestión de la filial que dirigía su hijo. Le había visto negar con la cabeza varias veces mientras escuchaba a Javier alardear de sus noches de fiesta. Ricardo Vargas era un hombre que había dedicado su vida al trabajo y a los negocios, y anhelaba un sucesor digno de heredar el imperio que había construido. Javier, mujeriego e incompetente, claramente no era el hombre que buscaba. Esa era su debilidad, y mi cebo. Empecé a cambiar. Ya no perdía el tiempo atendiendo a Javier. En su lugar, dediqué mis horas a estudiar los asuntos de mi suegro. Leí todas las revistas económicas, seguí de cerca las tendencias del mercado inmobiliario y estudié los proyectos que su grupo estaba llevando a cabo. Sabía que tenía la costumbre de tomar una infusión y leer el periódico en su despacho cada mañana. Empecé a levantarme aún más temprano para preparar la infusión de hierbas que más le gustaba y dejarla discretamente en su escritorio antes de que él se levantara. Al principio, no decía nada, solo me lanzaba una mirada fugaz, pero no me desanimé y repetí la tarea en silencio cada día. Entonces, una mañana, mientras dejaba la tetera, habló de repente. ¿Tú también sabes de infusiones? Me sorprendí, pero rápidamente recuperé la compostura. Bueno, no soy una experta, señor, pero he oído que esta infusión es buena para la salud y ayuda a despejar la mente. Ricardo Vargas asintió y tomó un sorbo. Sabes más de lo que parece.
Abrió el periódico económico y vi que se detenía en un artículo de análisis sobre las nuevas tendencias en materiales de construcción. Me atreví a hablar. Señor, ese artículo también lo leí ayer. El análisis sobre el potencial de usar nuevos materiales compuestos en edificios de gran altura es muy acertado. No solo son más ligeros y resistentes, sino que también reducen la carga sobre los cimientos, lo que podría suponer un ahorro considerable en los costes. Ricardo Vargas levantó la cabeza y me miró. Esta vez, en sus ojos no había indiferencia, sino un destello de sorpresa. ¿También te interesan estas cosas? Sí, tenía tiempo libre y decidí investigar un poco. Pensé que, siendo parte de la familia, debería saber algo sobre los asuntos de la casa, dije con humildad. No dijo nada más, pero supe que había plantado la primera semilla en su mente. Le había demostrado que no era solo una mujer confinada en la cocina. Tenía capacidad de raciocinio y un interés genuino en su mundo. A partir de ese día, nuestras breves conversaciones en el despacho empezaron a ser más frecuentes. A veces eran unos pocos comentarios sobre las noticias del día, otras veces algunas opiniones sobre la situación económica. Siempre mantuve una actitud de aprendizaje, hacía preguntas inteligentes y ofrecía perspectivas frescas que le hacían pensar. Poco a poco, empezó a abrirse a mí. Me habló de lo duros que fueron los inicios de su empresa, de los feroces competidores en el mercado y de la angustia que sentía al ver a Javier. Ese chico, Javier, dijo suspirando una mañana, es todo fachada, pero por dentro está vacío. Solo piensa en divertirse y malgastar el dinero. Si le encargo algo, siempre tiene que haber alguien detrás arreglando sus desastres. No sé qué será de este negocio que he construido con el sudor de mi frente. Le serví más infusión en silencio, pero por dentro gritaba de júbilo. Había empezado a verme como una confidente. Quizás a Javier solo le falta un poco de motivación. Tal vez si tuviera una responsabilidad mayor o un incentivo, cambiaría, dije con cautela. Ricardo Vargas sonrió con amargura. ¿Responsabilidad? Le puse al frente de una filial entera, y solo ha generado pérdidas. Ahora solo espero que tengáis un hijo pronto. Quizás si nace un nieto, siente un poco la cabeza. Sus palabras fueron como una flecha que dio en el blanco de mi plan. Un nieto. Era todo lo que él deseaba, y yo sería la persona que se lo daría. Pero tenía que hacerlo de una manera muy natural y muy sutil. Mientras tanto, la relación entre Javier y Mónica se volvía cada vez más descarada. Ya no se escondían en la bodega, salían a cenar y al cine abiertamente. Javier incluso le regaló un costoso coche de importación. Mi suegra lo sabía todo, pero hacía la vista gorda. Incluso me insinuó una vez. Esa directora Mónica tiene cara de traer buena fortuna. Parece que dará hijos varones fuertes. Cada palabra de mi suegra, cada acto de Javier, era una cuchilla que me retorcía el corazón, pero al mismo tiempo, eran el combustible que me impulsaba a acelerar en el camino de mi venganza. Una tarde, Javier llegó a casa completamente borracho. En el cuello de su camisa había una mancha de pintalabios rojo muy evidente. Lanzó las llaves del coche sobre la mesa y me gritó: «Tráeme una limonada». Se la preparé en silencio. Cuando le entregué el vaso, me lo quitó de un manotazo, derramándolo por el suelo. Vaya forma de hacer las cosas. ¿Ni siquiera puedes hacer bien algo tan simple? Sin decir palabra, cogí un trapo y empecé a limpiar en silencio. Justo en ese momento, mi suegro bajó del piso de arriba. Vio la escena y su rostro se endureció. «Javier, ¿qué demonios estás haciendo?» Su voz autoritaria pareció despejar la borrachera de Javier. «Solo se me ha caído por accidente, papá». ¿Accidente? ¿O es que llegas borracho a casa para maltratar a tu esposa? Ricardo se acercó y miró a Javier directamente a la cara. «Mírate. ¿Acaso pareces un hombre responsable? Dejas la empresa abandonada para pasarte el día y la noche bebiendo y saliendo con mujeres. ¿Sabes la vergüenza que me haces pasar?» Javier bajó la cabeza, incapaz de responder. Carmen corrió a defenderlo. «Cariño, el chico solo ha bebido un poco porque estaba cansado después del trabajo». «Tú cállate», gritó Ricardo. «Por haberlo criado entre algodones está como está». Luego se volvió hacia mí. Su voz, sorprendentemente, se suavizó. «Elena, sube a tu habitación y descansa. No te preocupes por este imbécil». Levanté la cabeza y lo miré. Por un instante, vi en sus ojos un destello de protección, de reconocimiento. Asentí levemente y me di la vuelta. Pero al pasar a su lado, fingí tropezar y tambalearme. Instintivamente, Ricardo extendió el brazo y me sujetó por el codo. Con cuidado. Su piel era cálida, y su mano, fuerte y firme. Levanté la cabeza, lo miré directamente a los ojos y dije con voz temblorosa: «Gracias, señor». En ese instante, nuestras miradas se cruzaron en el aire.
Fueron solo unos segundos, pero supe que algo invisible estaba germinando. Ya no era solo su nuera. A sus ojos era una mujer desdichada, una aliada, alguien que podía entender su corazón. El pez más grande del estanque había empezado a mostrar interés por mi cebo, y yo sabía que no tardaría en morderlo. El roce de aquella noche fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas invisibles pero persistentes entre mi suegro y yo. Nada volvió a ser como antes. En su mirada, cuando se dirigía a mí, había algo diferente, un interés que trascendía la relación normal entre suegro y nuera. Ya no me llamaba formalmente usted, sino que a veces usaba mi nombre. Elena, ¿podrías traerme el periódico? Su voz, grave y cálida, a veces sonaba tan amable que me sorprendía. Sabía que el camino que estaba recorriendo era peligroso y pecaminoso, pero cada vez que veía los rostros triunfantes de Javier y Mónica, o la mirada despectiva de mi suegra, mi sed de venganza ardía con más fuerza, consumiendo cualquier duda o temor. Tenía que continuar. Tenía que llegar hasta el final. Comencé a crear más oportunidades para encontrarme casualmente con él. Sabía que tenía la costumbre de pasear por el jardín de la mansión para relajarse a última hora de la tarde. Yo también empecé a salir al jardín a esa misma hora. A veces podando los rosales, otras regando las orquídeas que tanto apreciaba. Empezamos a tener conversaciones más largas. Ya no solo hablaba de trabajo, sino también de su juventud, de sus ambiciones. Me di cuenta de que, detrás de esa fachada fría y autoritaria, había un alma bastante solitaria. Mi suegra, Carmen, era una mujer que solo valoraba lo material y el prestigio. Le interesaban más las fiestas de sociedad y los artículos de lujo que el mundo interior de su marido. Su único hijo, Javier, era una gran decepción. En esa casa, me convertí en la única persona que se sentaba en silencio a escucharle. Antiguamente, mi sueño era ser arquitecto, me dijo un día, con la mirada perdida en la distancia. Quería diseñar edificios magníficos con mis propias manos, pero el peso de la familia, la presión de tener que heredar el negocio de mi padre, me obligó a abandonar ese sueño. Esperaba que Javier lo cumpliera por mí, pero ese chico no tiene ni una pizca de pasión. Nunca es tarde para perseguir un sueño, señor, dije en voz baja. Usted sigue siendo un hombre admirable y puede hacer muchas cosas que desee. Se volvió hacia mí y sonrió, algo que rara vez hacía. Parece que eres la única que me entiende. Esas palabras fueron como un reconocimiento. Supe que había ocupado un lugar especial en su corazón. Mientras tanto, frente a Javier, seguía interpretando el papel de esposa paciente y resignada. Al ver que ya no sentía celos y me había vuelto más silenciosa, él se volvió más arrogante. Empezó a traer a Mónica a casa a cenar abiertamente, presentándola a los parientes como una buena amiga. Mi suegra elogiaba a Mónica, diciendo que era competente y agradable. Era como si yo fuera invisible en esa casa. Cada cena en la que aparecía Mónica era una tortura. Se sentaba al lado de Javier, le servía comida, reían y hablaban con cariño, y de vez en cuando me lanzaba miradas provocadoras. Yo simplemente bajaba la cabeza y comía, pero bajo la mesa me clavaba las uñas en la carne de las palmas de las manos por el dolor. El único que mostraba incomodidad era mi suegro. A menudo dejaba caer los cubiertos con fuerza, carraspeaba o cambiaba el tema a asuntos de trabajo para romper esa atmósfera asfixiante. Cada vez que lo hacía, sentía su apoyo tácito. Un fin de semana, toda la familia salió y nos quedamos solos en casa Ricardo y yo. Mi suegra y Javier se habían llevado a Mónica a ver unos terrenos en las afueras, con la excusa de una inversión. Yo sabía perfectamente que era una mentira. Estaba ordenando el despacho cuando Ricardo entró. Parecía un poco cansado. Elena, ¿podrías prepararme una infusión de jengibre? Me duele un poco la cabeza. Claro, señor. Siéntese un momento. Se la preparé rápidamente. Cuando entré con la taza, él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. ¿No te sientes incómoda?, preguntó de repente. Supe que se refería a lo de Javier y Mónica. Guardé silencio por un momento y luego respondí en voz baja. ¿Qué cambiaría si me sintiera incómoda? Supongo que es mi destino. El destino es algo que uno mismo forja. Se dio la vuelta y se acercó más a mí. Eres una mujer inteligente y fuerte. No mereces que te traten así. Estaba muy cerca. Podía oler el sutil aroma masculino que emanaba de él. La distancia era peligrosa. Pero, ¿qué puedo hacer yo?, dije, bajando la cabeza, con la voz ahogada. No tengo familia influyente, ni dinero, ni puedo tener hijos. Mi suegra y Javier tienen razón. No tengo nada. Dejé caer deliberadamente un par de lágrimas. Sentí su mano dudar en el aire antes de posarse suavemente sobre mi hombro. Su mano era cálida y firme, y me transmitía una extraña sensación de seguridad. ¿Quién dice que no tienes nada?
Tienes una sabiduría y una delicadeza que no cualquiera posee, dijo, dándome una ligera palmada en el hombro. No llores. Todo saldrá bien. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos, que estaban llenos de lágrimas. Señor, estoy tan cansada. Ojalá tuviera alguien que me protegiera. Esas palabras fueron a la vez un lamento y una seducción. Vi cómo se le movía la nuez. La mirada con la que me observaba ya no era la de un suegro a su nuera. Era la mirada de un hombre a una mujer. Una mirada cargada de compasión, respeto y un deseo reprimido. Respiró hondo y lentamente retiró la mano. Descansa, yo me encargaré del asunto de Javier. Salió de la habitación apresuradamente, como si huyera de sus propios pensamientos. Lo observé marcharse y sonreí. Sabía que había caído por completo en la trampa que le había tendido. Quería protegerme, quería ser mi apoyo. El viento del este ya había empezado a soplar, y ahora solo necesitaba una pequeña chispa para incendiar todo el bosque. Mi plan había llegado a la mitad. Había logrado crear un vínculo especial con Ricardo Vargas. Ahora solo necesitaba un último golpe, un suceso lo suficientemente potente como para derribar todas sus defensas y convertir en acción los pensamientos pecaminosos que rondaban su mente. Y esa oportunidad llegó una noche de tormenta. Javier y mi suegra habían ido a la fiesta de cumpleaños de un amigo y volverían tarde. En la enorme mansión solo quedábamos mi suegro y yo. Afuera, la tormenta rugía, los truenos y relámpagos rasgaban el cielo y sacudían toda la casa. De repente, con un estallido, todas las luces de la casa se apagaron, sumiendo el espacio en la oscuridad. Oí la voz de Ricardo desde el despacho. «Elena, ¿estás bien?» Lo supe. Ese era mi momento. Una oscuridad total engulló la mansión, solo rota por el sonido de la lluvia golpeando los cristales y el eco lejano de los truenos. De pie en la cocina, traté de calmar mi corazón desbocado. Es esto. Esta noche, esta tormenta, todo es el escenario preparado para mi plan. Estoy bien, señor. Quédese donde está, ahora mismo le llevo una vela, respondí, esforzándome para que no me temblara la voz. Busqué a tientas en un cajón y encontré unas cuantas velas y una caja de cerillas. Al encender una, la luz amarillenta danzó sobre mi rostro, proyectando sombras extrañas en la pared. Sosteniendo el candelabro, caminé lentamente hacia el despacho de Ricardo. La pesada puerta de madera estaba entreabierta. La empujé con cuidado y entré. Él estaba de pie junto a la ventana. Su imponente silueta se recortaba contra el cielo iluminado por los relámpagos. Se giró al ver la tenue luz de la vela en mi mano. «Has encontrado las velas. Bien hecho». Su voz parecía notablemente más ligera. Dejé la vela sobre el escritorio. Cuando la luz iluminó su rostro, pude leer un atisbo de inquietud en su ancha frente. «¿Le da miedo la oscuridad, señor?», pregunté impulsivamente, sintiendo al instante que había sido demasiado atrevida. Él se rió en voz baja. «No es eso. Es más bien que no me gusta la sensación de no tener el control». Guardé silencio. Entendía a qué se refería. Era un hombre acostumbrado a ostentar el poder toda su vida, a tenerlo todo bajo su control. La oscuridad, la incertidumbre lo incomodaban. Traje unas cuantas velas más y las coloqué por la habitación. El ambiente se volvió gradualmente más luminoso y acogedor. Nos sentamos en el sofá. Nadie hablaba, solo se oía el sonido de la lluvia y el crepitar de las velas. La atmósfera era extrañamente sofocante. Sabía que tenía que ser yo quien rompiera el silencio. «Señor», empecé, «está muy decepcionado con Javier, ¿verdad?» Mi pregunta directa lo tomó por sorpresa. Me miró. Sus ojos penetrantes parecían atravesarme el alma. «¿Por qué lo preguntas?» «Simplemente lo siento», respondí, sin apartar la mirada. Veo el cansancio en sus ojos. Ha llevado todo el peso sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Ha construido un imperio enorme, pero su único heredero no le da ninguna tranquilidad. Sé que su mayor preocupación no es el dinero, sino el linaje de esta familia, la continuación de su legado. Cada palabra que pronunciaba parecía tocar las fibras más profundas y ocultas de su ser. Su expresión severa se fue relajando lentamente, dando paso a una profunda tristeza. En lugar de responder, soltó un pesado suspiro. Ese suspiro decía mucho más que 1000 palabras de afirmación. Me levanté, fui a la pequeña barra del rincón y serví un vaso de whisky solo. Se lo ofrecí. «Tome, entre en calor». «Parece que la noche va a ser larga». Él me miró y luego miró el vaso. Tras un momento de vacilación, lo aceptó y se lo bebió de un trago. El líquido ambarino pareció aliviar parte de la opresión de su corazón mientras bajaba por su garganta. Comenzó a hablar sobre la presión, las expectativas y la soledad que nunca había podido compartir con nadie. Dijo que Carmen nunca lo había entendido de verdad, y que Javier solo sabía destruir, no construir.
A veces me pregunto para qué me esfuerzo tanto. ¿Para que al final todo acabe en manos de ese bueno para nada y lo arruine en un par de años? Su voz estaba ronca por la emoción. Me senté a su lado, más cerca que antes. No diga eso, señor. Todo lo que ha construido nunca desaparecerá. Solo necesita a alguien digno de protegerlo y hacerlo crecer. ¿Alguien digno? Rió con amargura. ¿Y de dónde voy a sacar a esa persona en esta casa? Justo en ese momento, un relámpago rasgó el cielo, iluminando la habitación por completo, seguido de un trueno ensordecedor. Me sobresalté y, por puro reflejo, solté un pequeño grito y me incliné hacia él. Mi cuerpo entero cayó sobre su regazo. Mi temblor no era del todo fingido. Realmente me asustaban los truenos, pero esa caída había sido calculada. Mi cuerpo, suave y cálido, se apretó contra su pecho firme. El sutil aroma de mi cabello se mezcló con el fuerte olor a licor, creando una extraña embriaguez. Ricardo se quedó paralizado. Sus manos dudaron, como si quisieran apartarme, pero finalmente se detuvieron y sus brazos me rodearon lentamente. No tengas miedo, estoy aquí. Su voz era grave y áspera, y su aliento cálido rozó mi oreja. Podía sentir su corazón latiendo tan rápido como el mío. Sin levantar la cabeza, todavía temblando, escondí el rostro en su pecho. Lo siento. No lo he hecho a propósito. No pasa nada, dijo, pero sus brazos me apretaron aún más fuerte. Nos quedamos así, sentados en medio de la tormenta. La oscuridad y la luz tenue de las velas se convirtieron en el catalizador perfecto para disolver todas las barreras morales y éticas. Sabía que esta era mi última apuesta, a todo o nada. Lentamente, levanté la cabeza. Con los ojos aún llorosos, lo miré fijamente. Bajo la luz de las velas, su mirada era profunda, llena de emociones complejas, compasión, deseo y un conflicto interno. Señor, susurré con una voz suave como la seda. ¿Qué se supone que haga ahora? Me siento tan sola. No necesité decir nada más. Mi mirada, mi voz y mi cuerpo temblando en sus brazos lo decían todo. Ricardo Vargas inclinó lentamente la cabeza. La distancia entre nuestros rostros se acortó, y sentí su aliento caliente. Cerré los ojos. Sabía lo que iba a pasar. Era repugnante. Era un pecado. Era contrario a todo lo que se consideraba correcto. Pero también era el único camino para mi venganza. Por un instante, las imágenes de Javier y Mónica volvieron a mi mente. La sonrisa despectiva de mi suegra, el dolor ardiente en mi mejilla. La ira resurgió, extinguiendo la débil llama de culpa en mi corazón. Este es el precio que van a pagar. Sus labios se encontraron con los míos. No fue dulce ni romántico. Fue el sello de un pacto sellado en el pecado, el comienzo de una tragedia irreversible. Aquella noche, en medio del aullido de la tormenta, me arrojé al abismo del pecado. Ofrecí mi cuerpo como sacrificio en el altar del odio. Cuando la tormenta amainó, supe que otra tormenta, mucho más terrible, estaba a punto de formarse dentro de esta misma casa. Y la persona que había encendido la mecha no era otra que yo. A la mañana siguiente, cuando me desperté en mi habitación, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero yo sabía que algunas cosas habían cambiado para siempre. La relación entre mi suegro y yo ya no era simple. Era un secreto oscuro, un grillete invisible que nos ataba a ambos. Tras aquella noche de tormenta, un extraño silencio se instaló entre mi suegro y yo. Cuando había otras personas en la casa, evitábamos mirarnos. Las conversaciones en el despacho cesaron, pero ese silencio no era de distanciamiento, sino la sofocante comprensión tácita de dos personas que compartían un secreto demasiado grande. Ricardo evitaba mi mirada, y cada vez que lo veía, la culpa y el asco se agitaban en mi interior. ¿Qué he hecho? ¿En qué clase de monstruo me he convertido? Esas preguntas me atormentaban cada noche, pero cada vez que veía a Javier hablando cariñosamente por teléfono con Mónica en el salón, o escuchaba a mi suegra comentar de pasada cómo la nuera de otra familia ya había dado a luz a un hermoso niño, el odio volvía a triunfar. Me repetía a mí misma: no me he equivocado, este es el camino al que ellos me empujaron. Tenía que continuar, tenía que completar mi plan, necesitaba un hijo, el hijo de Ricardo Vargas. Ese era mi único objetivo y mi arma definitiva, pero no todo era fácil. ¿Cómo podría quedarme embarazada de mi suegro sin que nadie sospechara? Empecé a fingir que quería recuperar mi relación con Javier. Dejé de tratarlo con frialdad. Le preparaba sus platos favoritos, le preguntaba por su trabajo. Javier, de naturaleza simple, pensó que me había rendido por completo y que había aceptado su infidelidad. Se volvió muy arrogante. Deberías haber entendido tu lugar desde el principio. Limítate a ser una buena esposa.
No dejaré que salgas perdiendo, me dijo un día, mientras le enviaba un mensaje a Mónica. Yo solo sonreí, una falsa sonrisa de sumisión, pero por dentro gritaba. Necesitaba el acercamiento de Javier como la coartada perfecta. Eso justificaría, más adelante, el niño en mi vientre. Al mismo tiempo tenía que encontrar la manera de acercarme de nuevo a mi suegro. Su evasión me inquietaba. Si decidía poner fin a todo, mi plan se iría al traste. Tenía que asegurarme de que no pudiera escapar de este pantano de pecado. Sabía que sus puntos débiles eran la soledad y su anhelo de un heredero digno. Decidí atacar por ahí. Una tarde, sabiendo que estaba trabajando hasta tarde en su despacho, le preparé una infusión relajante. Señor, he visto que últimamente trabaja hasta muy tarde. Tome esto para que pueda dormir bien. Al dejar la taza en su escritorio, hice que mi mano rozara deliberadamente la suya. Él se sobresaltó, retiró la mano y no se atrevió a mirarme. Gracias, dijo con voz ronca. No me retiré de inmediato. Me quedé de pie, mirando los planos que había sobre su escritorio. ¿Es el nuevo proyecto urbanístico? La maqueta es impresionante. Hablé con naturalidad. Ricardo no tuvo más remedio que responder. Volvimos a hablar de trabajo, de proyectos, y yo guié la conversación hacia donde quería. Ojalá Javier pudiera aligerarle un poco la carga. Es inteligente, pero creo que todavía no está totalmente comprometido con el negocio. Hablé bien de Javier a propósito, lo que le sorprendió. ¿No le guardas rencor? ¿Qué cambiaría si lo hiciera? Suspiré, interpretando el papel de esposa magnánima. Solo espero que madure pronto, que cuide de su familia y piense en el futuro. Creo que si tuviéramos un hijo, quizás cambiaría. Volví a mencionar la palabra hijo, una palabra mágica para él. Vi cómo su mirada se ensombrecía. Eso espero yo también. Lo estamos intentando, dije con voz triste, pero parece que todavía no es el momento. Me di la vuelta para irme, pero luego, como si acabara de recordar algo, me giré de nuevo y lo miré directamente a los ojos. Y susurré, con una voz lo suficientemente baja, para que solo él pudiera oírme. O quizás es que yo no estoy destinada a ello. Mis palabras, cargadas de insinuación, fueron ambiguas. Eran a la vez un lamento y una propuesta pecaminosa. Vi cómo el rostro de Ricardo se sonrojaba. Se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. No pienses tonterías y vete a descansar. Me echó de la habitación apresuradamente, pero supe que mis palabras habían plantado en su mente una idea de culpa y locura. Una idea que probablemente ni él mismo quería admitir. Ansiaba un nieto. Nominalmente, yo era la única persona en esa casa que podía dárselo. Pero entre Javier y yo no había noticias de un hijo. Esa cruel realidad, sumada al pecado que ya habíamos cometido, estaba desviando sus pensamientos en otra dirección. Unos días después me llamó a su despacho. Esta vez no me evitó. Cerró la puerta por dentro. Elena dijo. Su voz estaba terriblemente quebrada. He pensado mucho. Guardé silencio, sintiendo mi corazón latir con locura. Sé que esto está mal, que es una bestialidad. Pero no puedo dejar este negocio en manos de otro. No puedo permitir que el linaje de los Vargas se extinga. Seguí en silencio, esperando que dijera las palabras que más anhelaba. Se acercó y me agarró por los hombros. Sus ojos ardían con una mezcla de deseo y desesperación. Dame un hijo. Finalmente, lo dijo. Solté un suspiro de alivio, pero seguí fingiendo estar horrorizada. Señor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo podría ser? ¿Soy la esposa de Javier? Nadie lo sabrá, su voz fue firme. Cuando nazca, llevará el apellido Vargas y será el primogénito de esta casa. Sobre el papel, será el hijo de Javier y el único heredero. Yo garantizaré tu futuro y el del niño. No volverás a sufrir ninguna humillación. Al oír esas palabras sentí una mezcla de asco y euforia. Él estaba dispuesto a violar las leyes de la naturaleza por su negocio. Yo, por mi parte, no reparaba en medios por mi odio. En realidad éramos de la misma calaña. No respondí de inmediato. Prolongué el silencio, haciéndole esperar con ansiedad. Finalmente, asentí en silencio. 2 lágrimas rodaron por mis mejillas. Yo haré cualquier cosa por esta familia, dije con voz trágica. Ricardo Vargas me abrazó con fuerza. Lo sé. Nunca olvidaré este favor. A partir de entonces, comenzó nuestra relación clandestina y pecaminosa dentro de esta misma casa. Frente a Javier, interpretaba el papel de esposa virtuosa y aprovechaba cualquier momento para estar con mi suegro. Cada vez sentía que moría un poco, pero la sed de venganza me levantaba de nuevo. Calculé cuidadosamente mis días de ovulación, planeándolo todo a la perfección. Y finalmente, llegó el momento que tanto había esperado. Una mañana, la prueba de embarazo mostró 2 líneas claras.
Me quedé sentada en el baño, temblando con el pequeño dispositivo en la mano. Estaba embarazada. Esta vida, concebida en el rencor y el pecado, estaba creciendo dentro de mí. Era una bomba de relojería, mi arma de destrucción. Intenté mantener la calma y salí de la habitación. Le di la noticia primero a Javier. Se quedó atónito por un momento, y luego soltó un grito de alegría. Me abrazó y me hizo girar. Dios mío, voy a ser padre. Elena, lo has conseguido. Me besó en las mejillas y en la frente. Una felicidad falsa, de la que no sabía nada. Vi su sonrisa radiante y yo también sonreí. La sonrisa de una vencedora. Él se regocijaba en su propia humillación, daba la bienvenida al nacimiento de su propio medio hermano. No podía haber una venganza más dulce. La noticia de mi embarazo fue como una lluvia bienvenida en la tierra reseca de la familia Vargas. La actitud de Javier cambió por completo. Me trataba con sumo cuidado y presumía ante todos sus amigos de que pronto sería padre. Mi suegra, Carmen, aunque mantenía una actitud fría en apariencia, supe que por dentro estaba muy contenta. Empezó a prepararme comidas nutritivas y me traía todo tipo de suplementos. Decía que tenía que comer bien para dar a luz a un hijo robusto que sería el pilar de la familia. Seguían siendo palabras interesadas, pero al menos ya no me trataban como si fuera invisible. Mi posición en la casa había cambiado. Ya no era la gallina estéril, sino la persona que albergaba la mayor esperanza de toda la familia. El más feliz de todos era probablemente mi suegro, pero su alegría debía permanecer oculta. Solo mostraba su interés a través de pequeños gestos. Si me veía caminar, me advertía que tuviera cuidado. Si veía que comía poco, fruncía el ceño y me preguntaba si me encontraba bien. Cuando estábamos a solas, la mirada con la que observaba mi vientre estaba llena de una mezcla compleja de alegría, preocupación y culpa. Cuídate mucho. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo, me dijo una de las raras veces que estuvimos a solas en el despacho. Yo asentí en silencio. Estaba disfrutando de este cambio. Disfrutando de la sensación de recibir la atención y el cuidado de toda la familia. Sentía una euforia extrema al ver a Javier correr de un lado a otro para comprarme antojos. No tenía ni idea de que estaba cuidando de su propio medio hermano, el que un día se convertiría en su archienemigo. Pero esos días de paz no duraron mucho. Cuando entré en mi tercer mes de embarazo, una nueva tormenta se desató. Mónica, la amante de Javier, le informó de que ella también estaba embarazada. La noticia fue como una bomba que estalló en medio de la alegría de nuestra familia. Fue Javier quien dio la noticia a todos durante la cena. Tenía una expresión entre feliz y desconcertada. Mónica también está embarazada, dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. La mesa se congeló al instante. Me quedé de piedra, y los cubiertos que sostenía cayeron sobre el plato con un ruido metálico. ¿Otro embarazo? ¿Cómo podía ser en un momento tan oportuno? La primera en reaccionar fue mi suegra. Lejos de enfadarse, pareció incluso alegrarse. ¿De verdad? ¡Qué buena noticia! Doble alegría, exclamó, con los ojos brillantes. Luego me miró de arriba abajo y dijo, parece que la buena suerte está llegando a nuestra casa. Ahora habrá que ver cuál de los dos niños en vuestros vientres es nuestro nieto. Sus palabras me helaron la sangre. Habrá que ver cuál es nuestro nieto. Así es. A sus ojos, Mónica y yo éramos ahora dos yeguas de carreras compitiendo por parir un hijo varón. Quien diera a luz a un niño, ganaría. La posición que tanto me había costado conseguir empezaba a tambalearse violentamente. Mi suegro dejó caer los cubiertos con fuerza. Su rostro estaba pétreo. Basta de tonterías. Javier, arregla este asunto discretamente. No nos conviertas en el hazmerreír de todos. Dicho esto, dejó de comer y se retiró a su habitación. Supe que estaba furioso, pero también asustado. El embarazo de Mónica complicaba su plan y el mío. Si Mónica daba a luz a un niño y yo a una niña, nuestro hijo, su verdadera sangre, quedaría relegado por un falso nieto. A partir de ese día, el ambiente en la casa volvió a cargarse de tensión. Mi suegra empezó a cuidar de Mónica abiertamente. La invitaba a casa con más frecuencia a comer y le cocinaba todo tipo de manjares. La trataba incluso mejor que a mí cuando anuncié mi embarazo. A Mónica se le antoja la comida ácida. Seguro que es un niño, decía en voz alta durante las comidas, para que yo la oyera. Mónica se volvió más arrogante que nunca. Se paseaba por la casa como si fuera la reina, mirándome con una mezcla de compasión y provocación. Parecía pensar que, en cuanto diera a luz a un hijo, podría entrar en esta casa por la puerta grande y echarme. Javier estaba atrapado en medio, sin saber qué hacer. Quería complacer a su madre, pero también temía a su padre, y no podía tratarme mal del todo, ya que, al fin y al cabo,
Yo estaba embarazada de su hijo nominal. Se movía como una marioneta, indeciso. Yo por fuera mantenía la calma e incluso fingía comprensión. Entiendo cómo te sientes, cariño. Ya que ha pasado, también tienes que hacerte responsable de ella y de su hijo. Interpreté el papel de esposa sabia, pero por dentro rugía una tormenta. No podía perder esta guerra. Tenía que dar a luz a un niño, costara lo que costara. Empecé a visitar a un ginecólogo privado que me asegurara la confidencialidad sobre el sexo del bebé. A la familia le dije que el médico aún no podía determinarlo. Pero cada vez que iba a una revisión me sentía ahogada por la tensión. Es un niño, señora, y está muy sano. Las palabras del médico durante la ecografía de la semana 16 fueron como si me quitaran un peso de 1000 kilos de encima. Es un niño. Mi arma es un arma muy poderosa, pero decidí guardar el secreto para mí sola. No se lo diría a nadie, ni siquiera a mi suegro. Quería dar una sorpresa. Un golpe de efecto final que diera la vuelta a la tortilla. Quería ver las caras de mi suegra y de Mónica cuando creyeran que había perdido. Mientras tanto, Mónica se hizo una ecografía y se dedicó a pregonar a los 4 vientos que estaba embarazada de un niño. Mi suegra se alegró como si hubiera encontrado oro. Empezó a comprar todo tipo de artículos de bebé carísimos para su nieto nonato, todo de color azul. Como estaba convencida de que yo estaba embarazada de una niña, empezó a tratarme con una frialdad cada vez mayor. Bueno, una niña tampoco está mal. Si tiene una hermana mayor, el ambiente en casa será más alegre, me dijo con un tono como si me estuviera haciendo un favor. Yo solo sonreí. Disfruten mientras puedan. Regodéense en su arrogancia. Vuestras risas no durarán mucho. Su desprecio solo fortalecía mi sed de venganza. Empecé a preparar en silencio la batalla final. No solo quería que perdieran, quería que se hundieran por completo. Comencé a investigar los asuntos de Mónica en la empresa. Le pedí a un amigo que trabajaba en auditoría que revisara los proyectos de los que ella era responsable. Y descubrí algo impactante. Mónica, con la ayuda de Javier, estaba desviando una cantidad considerable de dinero de la empresa a través de contratos fantasma. Estaban preparando una vía de escape por si las cosas se torcían. Tenía las pruebas en mis manos. Era como tener una bomba. No la detonaría todavía. Esperaría hasta el día en que naciera mi hijo. Ese día no solo sería el día en que trajera al mundo una pequeña vida, sino también el día en que destruiría a todos los que me habían despreciado y pisoteado. La verdadera tormenta aún no había llegado. Los meses de embarazo transcurrieron en una atmósfera de tensión asfixiante. La mansión se había convertido en un gran escenario, donde Mónica y yo éramos las dos actrices principales de una lucha de poder. Y el resto de la familia, un público exigente listo para emitir su veredicto en cualquier momento. Mi suegra ya no ocultaba sus preferencias. Trataba a Mónica abiertamente como su futura nuera, mientras que a mí me consideraban poco más que una madre de alquiler que vivía de prestado. La mejor comida, toda la atención, se centraba en Mónica y en el heredero que llevaba en su vientre. Javier estaba completamente manipulado por Mónica y su madre. Se dejaba ver con ella en público, la llevaba a las fiestas de la empresa y la presentaba como si fuera su futura esposa. Parecía haber olvidado por completo la existencia de su esposa legítima, la que, al menos nominalmente, estaba embarazada de su hijo. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Llevaba una vida silenciosa, sin que nadie me preguntara nada. A menudo comía sola en la cocina, para no tener que verlos sentados a la mesa como una familia feliz. El dolor y la humillación crecían día a día, pero no lograron doblegarme. Al contrario, se convirtieron en una barrera de fuego que rodeaba mi corazón, haciéndome más fría y dura que el acero. Me repetía a mí misma, aguanta, cuanto más me acorralen, más devastador será mi contraataque. La única persona en esa casa que parecía preocuparse por mí era mi suegro. Ricardo Vargas se distanciaba cada vez más de su esposa y su hijo. A menudo comía solo en su despacho, y sus discusiones con mi suegra se hacían más frecuentes. Últimamente estás muy raro. Javier va a dar a luz a un heredero. Toda la familia debería estar feliz. ¿Por qué pones esa cara de funeral? ¿No será que echas de menos a esa nuera tuya? Escuché gritar a mi suegra en más de una ocasión. Ricardo solía responder a gritos. ¿Tú qué sabrás? Ya verás. Esta casa va a arder por culpa tuya y de tu hijo. No podía protegerme públicamente. Si lo hacía, nuestro terrible secreto saldría a la luz. Esa impotencia se transformaba en ira, y la descargaba sobre Javier. Empezó a controlar la gestión de la empresa con más rigor, cortando todos los gastos innecesarios de su hijo. Javier, al no poder seguir financiando los lujos de Mónica, empezó a irritarse. No sé qué le pasa a mi padre últimamente. Parece un tirano. ¿No podrías hablar con él y calmarlo un poco? Vino a buscarme Javier.
Era la primera vez en meses que se dirigía a mí con humildad. Miré al hombre que una vez fue mi marido y sentí una amarga desolación. Solo me buscaba cuando me necesitaba. Yo solo soy una arrimada en esta casa. ¿Cómo voy a atreverme a hablar con el señor? Dije, riendo con sorna. Mejor pídeselo a Mónica. Ella es muy competente y tu madre la adora. Quizás si ella le dice algo, funcione. Mis palabras eran a la vez sarcásticas y provocadoras. Javier se fue furioso. Ya no era el rey en su propio reino. El poder y el dinero de los que siempre había alardeado le estaban siendo arrebatados lentamente por su padre, y la persona que movía los hilos entre bastidores era yo. Sabía que mi suegro estaba haciendo todo esto por mí y por el niño en mi vientre. Nos estaba despejando el camino. Quería debilitar a Javier, hacerle perderlo todo, para que cuando la verdad saliera a la luz, no tuviera fuerzas ni para resistirse. La relación entre Ricardo y yo se convirtió en una alianza secreta. No necesitábamos palabras. Una sola mirada bastaba. A veces me dejaba pequeñas notas en el despacho. Este fin de semana voy a un viaje de negocios a Sevilla. Me llevo a Javier. Cuídate en casa. O ha surgido un problema con el proyecto de Mónica. Lo estoy investigando. Tú no te preocupes y céntrate en el embarazo. Esas notas eran mi único consuelo en aquellos días oscuros. Sabía que no estaba sola en esta guerra. Tenía el aliado más poderoso. Mientras tanto, seguí recopilando pruebas del desfalco de Javier y Mónica. Mi amigo contable encontró irregularidades tan graves que podrían llevar a ambos a la cárcel. Hice copias de toda la documentación y la guardé en un lugar seguro. Mi bomba crecía cada día, y su poder destructivo era cada vez más aterrador. Mi fecha de parto y la de Mónica tenían unas 2 semanas de diferencia. Yo di a luz primero. Cuando empezaron las contracciones, toda la familia me llevó corriendo al hospital. Era un hospital internacional muy caro, elegido personalmente por mi suegro. Mi suegra y Javier parecieron sorprendidos, pero no se atrevieron a desobedecerle. En la sala de espera solo estaban Javier y mi suegra. Se sentaron con expresión indiferente, mirando sus teléfonos de vez en cuando. Estaban allí por obligación y por las apariencias. Sabía que por dentro deseaban que diera a luz a una niña, para tener la excusa perfecta para traer a Mónica a casa. Mi suegro no vino. Dijo que tenía un asunto urgente. Pero yo sabía que estaba esperando noticias en algún lugar cercano, más ansioso que yo. Tras horas de dolorosas contracciones, finalmente se escuchó el llanto de un bebé. La enfermera salió y nos sonrió a Javier y a mí. Enhorabuena, es un príncipe precioso de 5 kilos. Vi cómo el rostro de Javier se tensaba y forzaba una sonrisa. Mi suegra se quedó helada en su sitio y se le cayó el bolso que sostenía. ¿Un niño? Tartamudeó. Sí, un príncipe, confirmó la enfermera alegremente. Salí del paritorio agotada, pero mi corazón rebosaba de una satisfacción inmensa. Había ganado. Había dado a luz a un niño. Al ver las caras de consternación de la madre y el hijo, sentí que todo mi sufrimiento había valido la pena. Javier se acercó a la cama y miró al bebé dormido en mis brazos. Forzó otra sonrisa. Se parece mucho a ti. Yo sonreí. Una sonrisa cargada de significado. Se parece a mí, pero es la bendición de la familia Vargas, cariño. Justo en ese momento sonó el teléfono de mi suegra. Era Mónica. Pude oír vagamente sus sollozos al otro lado de la línea. Claramente, también se había enterado de la noticia. La carrera había terminado antes de que ella llegara a la meta. Mi suegra colgó con el rostro ceniciento. Salió en silencio, sin decir una palabra. Sabía que su mente era un torbellino de emociones. Su plan de aceptar a Mónica como nuera, de ver al nieto que ella daría a luz. Todo se había hecho añicos. Les había cerrado todos los caminos. Pero esto era solo el preludio. La bomba más grande aún no había estallado. Cuando mi hijo y yo recibimos el alta y volvimos a casa, mi suegro había convertido toda mi habitación en un paraíso para bebés. Sostenía a su nieto en brazos. En su rostro, normalmente frío, se dibujaba una felicidad incontenible. Miraba al bebé y luego me miraba a mí. Sus ojos estaban llenos de gratitud. Has pasado por mucho, dijo simplemente, pero yo lo entendí todo. Javier intentaba actuar como un buen padre, pero su incomodidad era palpable. Sostenía al bebé con torpeza, mirándolo con extrañeza. Quizás, en su subconsciente, sentía que algo no cuadraba. 2 semanas después, Mónica también dio a luz. Tuvo una niña. Esta noticia fue el golpe de gracia que destrozó por completo todas las esperanzas de mi suegra y su hijo. Ahora mi hijo era el único nieto varón, el heredero indiscutible de la familia Vargas. La guerra parecía haber terminado, pero yo sabía que las bestias más peligrosas son las que están acorraladas. Y yo estaba esperando su último acto de locura. El nacimiento de mi hijo, el único nieto varón, cambió por completo el equilibrio de poder en la casa. De ser la esposa ignorada y la nuera despreciada,
Me convertí de la noche a la mañana en la mujer más poderosa de la casa después de mi suegro. Mi suegra, aunque insatisfecha por dentro, no se atrevía a mostrarlo. Mi hijo era el tesoro de la familia, la llave que abriría una inmensa fortuna. No podía permitirse ignorarme. Javier seguía viviendo en un estado de confusión. Se esforzaba por ser padre, pero el vínculo entre él y el bebé era inexistente. No tenía ni idea de que cada vez que sostenía al bebé en brazos, estaba abrazando a su propio medio hermano, la encarnación de la traición y el odio. Mónica, tras dar a luz a una niña, perdió todo su poder. Javier ya no le daba dinero como antes, y mi suegra dejó de prestarles atención. De ser la futura señora de la casa, se convirtió en una madre soltera abandonada. La amargura y la rabia no la dejaron en paz. Empezó a hacer locuras. Llamaba y enviaba mensajes a Javier sin cesar, a veces llorando, a veces amenazando. Tienes que hacerte cargo de nosotras. Si no, le contaré a todo el mundo tu verdadera cara. Pasé por delante de la habitación de Javier y la oí gritar por teléfono. Pero Javier ya no tenía miedo. ¿Y qué puedes hacer tú? Tu hija es una niña, y mi esposa ha dado a luz a un niño. ¿Acaso no sabes cuál es mi posición ahora? Le respondió con frialdad. La indiferencia de Javier empujó a Mónica al límite. Empezó a enviarme fotos de ellos dos juntos, con mensajes provocadores. ¿Crees que has ganado? Un hombre que traiciona una vez, traiciona dos. Pásate la vida abrazando a tu hijo y temblando de inseguridad. Leí los mensajes, sonreí y los borré. Ya no sentía celos. Solo lástima por ella. Había perdido, pero seguía sin querer admitirlo. Sin embargo, subestimé la locura de una mujer acorralada. Una tarde, mientras dormía a mi hijo, Mónica apareció de repente en la puerta de nuestra casa. Estaba demacrada y agotada, pero sus ojos ardían con el fuego del odio. «Tengo que hablar contigo», dijo con voz ronca. Intenté cerrar la puerta para no armar un escándalo, pero ella empujó con todas sus fuerzas y entró. «¿Crees que por haber parido un niño lo tienes todo? ¿Crees que podrás quedarte con mi hombre para siempre?», gritó, abalanzándose sobre mí. Rápidamente, abracé a mi hijo con fuerza y retrocedí. El bebé, asustado por el alboroto, rompió a llorar. Al oír el llanto, mi suegra y Javier bajaron del piso de arriba. Al ver la escena, Javier corrió a sujetar a Mónica. «¿Estás loca? ¿Qué haces aquí?» «¿Que si estoy loca?» «Sí, estoy loca». Mónica se revolvió y me señaló. «Todo es por culpa de esa. Esa mujer me lo ha quitado todo, te ha quitado a ti». Mi suegra, apenada por el llanto de su nieto, se acercó para coger al bebé, pero yo lo abracé con fuerza, impidiendo que nadie lo tocara. En medio de ese caos, mi suegro llegó del trabajo. Al ver el desastre, su rostro se endureció. «Basta ya». Su grito atronador silenció la casa al instante. Solo quedó el llanto de mi hijo. Ricardo Vargas se acercó. Su mirada gélida recorrió a Javier, a Mónica y a mi suegra. Finalmente, se detuvo en Mónica. «¿Y usted quién es para atreverse a montar este escándalo en mi casa?» Yo soy Mónica, la madre del hijo de Javier». Tartamudeó, toda su furia anterior reemplazada por el miedo. «¿El hijo de Javier?», se burló Ricardo. «Entonces, ¿sabe usted lo que su hombre, el padre de su hijo, ha estado haciendo a sus espaldas?» Dicho esto, arrojó un grueso fajo de documentos sobre la mesa. «Estas son las pruebas de que Javier y usted se confabularon para desfalcar millones de euros de la empresa. Con este dinero, ambos podrían pudrirse en la cárcel durante más de 10 años». Los rostros de Javier y Mónica se pusieron blancos como el papel. «Papá, ¿cómo? ¿Cómo lo supiste?», tembló Javier. «¿Qué cómo lo supe?», lo interrumpió Ricardo. «Si no me hubiera enterado, vuestro plan era robarme todo mi patrimonio y huir lejos, ¿verdad?». Mi suegra estaba desolada. Miró a su hijo y luego a los papeles. «Javier, ¿es esto cierto?». Javier bajó la cabeza, sin poder decir nada. Mónica se derrumbó en el suelo, llorando y suplicando. «Señor, lo siento, fue Javier quien me obligó. Yo no sabía nada». «¿Que no sabías nada?», una voz fría resonó. «Era yo. Era el momento que había estado esperando». Le entregué mi hijo a la niñera para que lo llevara a su habitación y saqué una pequeña grabadora. Entonces, ¿cómo explica esta grabación? Pulsé el botón de reproducción. Las voces de Mónica y Javier sonaron con claridad. Estaban discutiendo cómo crear los contratos falsos y cómo desviar el dinero al extranjero. «Tenemos que darnos prisa». Antes de que el viejo se dé cuenta era la voz de Javier. «No te preocupes, cariño. Ya he preparado todos los papeles. En cuanto nazca nuestro hijo, tu madre estará de nuestro lado». Entonces, toda esta fortuna será nuestra, era la voz de Mónica.
Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Todos me miraban horrorizados. Nunca hubieran imaginado que yo, la mujer silenciosa y sumisa, pudiera haber orquestado algo así. Mi suegra se tambaleó y se dejó caer en una silla. Me miró. En sus ojos había odio, pero también miedo. ¿Tú? Tú lo planeaste todo. Yo solo me reí. Comparado con lo que usted y Javier me han hecho, ¿qué importancia tiene este pequeño plan? Javier me miró como si viera un monstruo. Zorra venenosa, te voy a matar, gritó, intentando abalanzarse sobre mí. Alto, rugió Ricardo. Si vuelves a ponerle un dedo encima, te juro que te meteré en la cárcel ahora mismo. Javier se detuvo, miró a su padre y luego a mí. Se dio cuenta de que había perdido, estrepitosamente. No solo había perdido dinero y a su amante, sino también la confianza de su padre. Lo había perdido todo. A partir de hoy, declaró Ricardo con voz firme, Javier no participará en ningún asunto de la empresa. Todas sus cuentas y tarjetas de crédito serán bloqueadas. Vivirás en esta casa como un parásito hasta que te arrepientas. Luego se volvió hacia Mónica. Y usted lárguese de aquí ahora mismo. Teniendo en cuenta que acaba de dar a luz, no tomaré medidas por este asunto, pero no vuelva a aparecer ante mis ojos. Mónica, llorando, se levantó tambaleándose y salió corriendo de la casa. El juego parecía haber terminado. Había dado la vuelta al tablero y había hecho pagar a quienes me habían herido. Miré a Javier paralizado en su sitio y a mi suegra, que lloraba en silencio. En mi corazón, en lugar de la alegría de la victoria, solo quedaba un vacío aterrador. Había tenido éxito en mi venganza, pero yo también me había convertido en un demonio. Y nadie ve las lágrimas de un demonio. Pero yo sabía que una verdad aún más terrible, una bomba de relojería aún mayor, estaba oculta, y que el día de su detonación se acercaba. Tras las impactantes revelaciones, un silencio sepulcral se apoderó de la mansión. Javier, despojado de todo poder, vivía como una sombra que deambulaba por la casa. No hablaba con nadie, pasaba todo el día encerrado en su habitación, y a veces se oían ruidos de objetos rompiéndose y gritos. Mi suegra se vino abajo por completo. El shock de descubrir la incompetencia y la codicia de su hijo, y la verdadera naturaleza de la nuera a la que siempre había menospreciado, derribó a la mujer arrogante que una vez fue. Cayó enferma y se negó a comer. La casa, que antes rebosaba de risas, ahora tenía el ambiente de un funeral. Yo me convertí en la persona que se encargaba de todo en la casa. Cuidaba de mi hijo, preparaba la medicación de mi suegra y gestionaba las comidas y la vida diaria de la familia. No lo hacía por compasión, sino para demostrarles que yo era la dueña del juego. Quería que dependieran de mí, que vivieran cada día sumidos en el remordimiento y la culpa. Mi suegro, Ricardo Vargas, se convirtió en mi único apoyo, pero la relación entre nosotros también era extraña. Éramos aliados, cómplices que compartían el mismo secreto, pero al mismo tiempo éramos los dos pecadores de una tragedia incestuosa. En público, él era el suegro autoritario y yo la nuera devota. Pero cuando estábamos a solas, el ambiente se cargaba de tensión. No podíamos mirarnos directamente a los ojos. Mi hijo, nuestro hijo, era nuestro único vínculo y, al mismo tiempo, nuestro mayor obstáculo. Cada vez que lo sostenía en brazos, podía leer el conflicto en sus ojos. Amaba al niño, eso era evidente. Era su sangre, su esperanza. Pero no podía llamarlo hijo, ni reconocerlo públicamente. Solo podía amarlo bajo el disfraz de abuelo. A medida que crece, se parece más a ti, me dijo una de las raras veces que hablamos. Me quedé helada. ¿A mí? Sí. Ha heredado tu carácter terco y fuerte, dijo, con la mirada perdida. Supe que estaba buscando consuelo y una justificación para su pecado. El niño no se parecía en nada a mí. A medida que crecía, sus rasgos se definían cada vez más, y era una réplica exacta de mi suegro. La frente alta, la nariz recta y, sobre todo, esos ojos profundos y llenos de alma. Cualquiera que viera al niño pensaría que era una versión en miniatura de Ricardo Vargas. Este hecho empezó a asustarme. ¿Cuánto tiempo más podríamos ocultar este secreto? Mi suegra estaba postrada en cama, pero sus ojos seguían siendo agudos. Un día, cuando fui a verla con el niño en brazos, se quedó mirando fijamente el rostro del bebé. ¿Por qué? ¿Por qué me resulta tan familiar?, susurró. Me sobresalté y cambié de tema rápidamente. Será porque es su nieto, señora. Pero supe que la semilla de la duda se había plantado en su mente. Con el paso de los días, esa duda creció. Empezó a observar mi comportamiento y el de Ricardo. Vio el interés desmesurado que él mostraba por el bebé, y las miradas significativas que a veces intercambiábamos. Y finalmente, ocurrió el suceso que lo hizo estallar todo. Fue el día de la fiesta del primer cumpleaños de mi hijo. Ricardo decidió celebrar una gran fiesta,
invitando a todos los parientes, amigos y socios comerciales importantes. Quería anunciar oficialmente al mundo el nacimiento del único heredero del grupo Vargas. La fiesta fue espectacular. Yo, con mi hijo vestido elegantemente en brazos, recibía a los invitados junto a Ricardo. Me sentía como una reina, y todas las miradas, mezcla de envidia y celos, estaban puestas en nosotros. Javier también asistió, pero se quedó en un rincón bebiendo solo, mirándonos con furia. En el punto álgido de la fiesta, cuando Ricardo sostenía a su nieto en el escenario y pronunciaba un discurso orgulloso, mi suegra apareció de repente. Se había recuperado un poco, pero todavía parecía demacrada. Subió al escenario y le arrebató el micrófono a Ricardo. Un momento. Su voz temblaba, pero fue suficiente para silenciar todo el salón. Antes de que todos celebren, hay algo que debo aclarar. Nadie entendía qué estaba pasando. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Baja de ahí ahora mismo. No bajaré, gritó mi suegra llorando. Tengo que revelar la verdad. Este niño, ¿es realmente el hijo de Javier? Un murmullo recorrió el salón. Javier se puso en pie de un salto, pálido como un fantasma. Yo me quedé paralizada, sintiendo que el corazón se me detenía. ¿Cómo lo has sabido? Ricardo intentó quitarle el micrófono. ¿Te has vuelto loca? No digas tonterías. No estoy loca, lo empujó mi suegra. Mírenlo con sus propios ojos. Miren de cerca la cara de este niño. ¿A quién se parece? ¿Acaso tiene un solo rasgo de Javier? ¿O es la viva imagen de otra persona? Señaló a Ricardo. Es idéntico a ti mi marido. Un silencio terrible se apoderó del salón. Todas las miradas se clavaron en Ricardo, en mí y en el bebé, que me miraba desconcertado desde mis brazos. Ayer, a escondidas, tomé muestras de tu cabello y del de este niño y las envié para una prueba de ADN, sollozó mi suegra. Y aquí están los resultados. Levantó una hoja de papel. Según los resultados, la relación de paternidad entre ustedes dos está confirmada. La bomba más grande había estallado. No solo destruyó la fiesta, sino también el honor y la vida de todos los presentes. Todo se hizo añicos. Se oía el ruido de copas rompiéndose, los susurros de la gente y los flashes incesantes de las cámaras. Ricardo se quedó paralizado, sin una gota de sangre en el rostro, y Javier aulló como una bestia herida. Subió corriendo al escenario y gritó con ojos enloquecidos. No, no puede ser. Dímelo. Dímelo con tu propia boca. Me agarró por el cuello de la ropa y me sacudió con fuerza. No me resistí. Simplemente lo miré. Mi mirada fue la respuesta más clara. Me soltó y retrocedió tambaleándose. Miró a su padre, al hombre que había respetado y temido. Papá, ¿por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Ricardo no respondió. Solo permaneció allí, como una estatua de piedra. El rey del Imperio Vargas había sido desnudado ante todo el mundo. Mi suegra empezó a reír como una loca. Ja, ja, una familia feliz. El nieto heredero. Todo era una farsa, una sucia farsa. Rió, lloró y se desplomó en el escenario. Nuestra familia se convirtió de la noche a la mañana en el hazmerreír del mundo entero. Mi venganza había tenido éxito, un éxito absoluto. Lo había destruido todo. Pero al ver el caos ante mis ojos, al ver a mi hijo pequeño gritando de miedo, me pregunté, ¿qué he ganado? Había ganado, sí. Pero, ¿no era el precio de esta victoria demasiado alto? El fatídico suceso de la noche del cumpleaños dejó una cicatriz imborrable en la historia de la familia Vargas. Los periódicos, la televisión y las redes sociales se hicieron eco de la noticia. Titulares sensacionalistas, análisis mordaces y comentarios maliciosos cayeron sobre nuestra familia como una tormenta. La tragedia de los Vargas. Padre e hijo comparten a una mujer, nieto o medio hermano. El imperio que se derrumbó por un escándalo de incesto. De ser una familia prestigiosa, nos convertimos en el símbolo de la deshonra y el hazmerreír de toda la sociedad. Nadie pudo volver a vivir como antes. Mi suegra sufrió un infarto y fue llevada de urgencia al hospital. Sobrevivió, pero quedó mentalmente destrozada. Perdió el habla y la risa, convirtiéndose en una sombra sin alma que se pasaba el día mirando por la ventana. La mujer arrogante y mordaz era ahora una anciana frágil y desdichada. Javier, tras su arrebato de locura, se derrumbó por completo. Dejó de gritar y de romper cosas. Se volvió aterradoramente silencioso. Se encerró en su habitación negándose a ver a nadie. Una semana después, la empleada doméstica lo encontró en el baño tras un intento de suicidio. Afortunadamente, lo encontraron a tiempo para salvarle la vida, pero el shock dejó su mente permanentemente alterada. Fue ingresado en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. El hombre que una vez me traicionó y me pisoteó, estaba pagando un precio demasiado alto por sus errores. No sentí satisfacción, solo un vacío frío,
Y Ricardo Vargas, el hombre que había sido el más poderoso, envejeció 10 años de la noche a la mañana. Las acciones del grupo se desplomaron, y los socios cancelaron sus contratos uno tras otro. El imperio que había construido durante toda su vida estaba al borde del colapso. Dejó de ir a la empresa y se encerró en su despacho, solo, rodeado de botellas de licor. No me culpó ni con una sola palabra. Quizás sabía que no tenía derecho a hacerlo. Esta tragedia era obra suya. Una tarde me llamó a su habitación. Estaba sentado en medio del desorden, con botellas esparcidas por todas partes. Su rostro estaba demacrado. Todo es culpa mía, dijo con voz ronca. Estaba demasiado obsesionado con el heredero. Fui demasiado egoísta. Y al final, he destrozado a esta familia. Me entregó una carpeta. Esto es todo lo que me queda de mi patrimonio. Lo he puesto todo a tu nombre y al de mi hijo. Tómalo, coge al niño y vete de aquí. Vete a un lugar muy lejano y empieza una nueva vida. No puedo permitir que el niño crezca en medio de esta vergüenza. Miré la carpeta y luego lo miré a él. ¿Y usted? Yo me quedaré aquí, dijo, con la mirada vacía. Tengo que cargar con todo lo que he hecho. Este es mi castigo. No acepté la carpeta. Me di la vuelta en silencio. Sabía que el dinero ya no significaba nada. Lo que todos habíamos perdido no podía comprarse con ninguna cantidad de dinero. Había tenido éxito en mi venganza. Había hecho sufrir a todos los que me habían herido. Pero, ¿y qué? Yo también vivía en el infierno que yo misma había creado. Cada vez que miraba a mi hijo, veía el rostro de Ricardo y recordaba mi pecado. El niño no tenía culpa de nada, pero tendría que cargar con esta mancha toda su vida. Decidí irme. No me llevé nada que perteneciera a la familia Vargas. Solo con mi hijo tomé un autobús hacia el pueblo natal de mis padres, donde tenían una pequeña casa con un huerto. Quería que mi hijo creciera en un lugar tranquilo, lejos de los pecados y las tormentas de los adultos. Los primeros días en el pueblo fueron difíciles. Tuve que enfrentarme a los susurros y las miradas curiosas de los vecinos, pero no me importó. Dediqué todo mi tiempo a cuidar de mi hijo, a cultivar la tierra y a encontrar la paz interior. Mi hijo creció sano y bueno. Era la razón de mi vida, la única fuerza que me permitía seguir adelante. A veces me llegaban noticias de la familia Vargas. El grupo de Ricardo finalmente quebró. La mansión fue vendida para pagar las deudas, y él se mudó a un pequeño apartamento, viviendo recluido. Decían que mi suegra, tras recibir el alta, se fue a vivir con él, y que la pareja de ancianos se cuidaban mutuamente. Javier seguía en el hospital psiquiátrico, sin mejoría. De la familia que una vez fue esplendorosa, solo quedaban cenizas. Unos años después, cuando mi hijo estaba a punto de empezar el colegio, recibí una carta. Era la letra envejecida y temblorosa de Ricardo Vargas. No decía mucho. Solo preguntaba por nuestro bienestar y decía que él y su esposa seguían yendo al monasterio a rezar por nosotros. Al final de la carta escribió: «Si hay una próxima vida, espero que no volvamos a encontrarnos». Cuando terminé de leer la carta, lloré sin darme cuenta. El odio se había ido, y solo quedaba una profunda compasión por todas esas vidas truncadas. Mi venganza tuvo éxito, pero lo destruyó todo, incluyéndome a mí misma. Gané la batalla, pero perdí la guerra de la vida. Mirando a mi hijo, que jugaba feliz en el jardín, me hice una promesa a mí misma. Dedicaría el resto de mi vida a él, y le enseñaría a ser una buena persona, a vivir una vida en la que no repitiera los errores de la generación anterior. Incluso sobre las cenizas, amanece un nuevo día. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.